Nos hacía muchísima ilusión tener la oportunidad de compartir unos minutos con Diego Carcedo, uno de los grandes periodistas de este país, que lanza este libro, Sobrevivir al miedo, en el que hace un poquito de reflexión y de recuento de todos esos años de periodismo entregado a una causa que es la de informar. Diego, muchísimas gracias. Encantado, encantado, Es gracias. cierto que para las jóvenes generaciones de periodistas sois un ejemplo, todos los que habéis tenido oportunidad de vivir grandes acontecimientos del siglo XX. Sigue habiendo acontecimientos actualmente y los seguimos viviendo. Dentro de unos años pensaremos en los acontecimientos actuales, pero en fin, el siglo XX fue el siglo de las grandes guerras. Ya me tocó solo la última ya, la guerra de Vietnam, por fortuna, pero pasaron muchísimas cosas, sí. Terminó la Guerra Fría, muchos acontecimientos. Y en este sentido, pues los periodistas de esas generaciones hemos informado de eso, pero en fin, ahora están ocurriendo otras muchas cosas también muy interesantes, o sea que Que van a ser determinantes del siglo XXI. sin duda alguna, o están siendo algunas, y estamos viendo, pues bueno, algunas evoluciones muy importantes que no sabemos cómo acabarán. Cosas quizás no sean tan espectaculares como las guerras, pero por ejemplo el cambio climático, los problemas que existen en la economía internacional, estas cosas pues son muy importantes para la sociedad. Vamos a hablar de este título, Sobrevivir al miedo, que es rotundo y qué contundente, ¿no? Fundamentalmente es en eso que puse a 20 relatos de 20 hechos que yo he vivido, de los cuales he informado, en algún caso incluso lo he coprotagonizado, y entonces son hechos muy plurales en cuanto a origen, del lugar donde se produjeron, al contenido, en cuanto a la fecha, y entonces busqué un nexo común entre todos ellos y dudé entre poner sobrevivir a la suerte o sobrevivir al miedo, que me pareció que era, en fin, algo que había compartido en todos estos momentos. Me gustaría hablar de esa profesión de periodista que muchas veces desde fuera, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, qué bonita tu profesión. Y digo, bueno, ojo, porque hay muchos periodistas que pierden la vida, cada año las listas nos lo demuestran, de fallecidos, intentando enviar una noticia y explicar una historia, ¿no? También es una profesión de riesgo. Indudablemente, es una profesión de riesgo como hay muchas. Yo soy asturiano, yo siempre ahí me miro con los mineros de mi tierra, que sí que es profesión de riesgo, incluso más, pero y hay muchas más profesiones de riesgo, por supuesto. Pero bueno, en el caso del periodismo también se mitifica mucho este periodismo de guerra, en las cuales obviamente siempre hay muertos. Ahora mismo en Siria ha habido muertos, pero hay otro riesgo muy grande, que es, por ejemplo, el que sufren los periodistas que están en lugares como México, por ejemplo, investigando el narcotráfico o situaciones de esta naturaleza, y que un día por la mañana pues aparecen muertos, o pues, al cruzar la calle les matan justamente porque están cumpliendo con esa misión de descubrir la verdad, que a algunos pues no les interesa que se dé a conocer, obviamente, ¿no? Es cierto que muchos periodistas somos hoy en día criticados por buscar el amarillismo, el tipo de noticia sensacionalista, ¿no? Perseguir y molestar a lo mejor a ciertas personas que están viviendo momentos dramáticos, pero por otro lado también hay que entender que el periodismo de hoy en día sigue siendo o sigue sirviendo para poder sacar a la luz grandes temas, por ejemplo, en este país que están pasando en cuanto, por ejemplo, a la corrupción, ¿no? Por supuesto que eso es fundamental. Yo entiendo que eso es lo principal que tenemos que mirar, pero también comprendo que hay que hacer que la información, hacerla de una manera un poco agradable, no, accesible, interesante, despertar, no solamente sin alterar en absoluto la verdad, el contenido, pues hacer que resulte interesante a los espectadores, a los oyentes o a los lectores. Eso me parece que es fundamental. Y cuando a veces aquí perdemos un poco el sentido y caemos en situaciones de morbo o algo así, entonces sí que ya no, eso ya me parece que es lamentable que caigamos. Pero bueno, que nos esforcemos por intentar ofrecer la información también con algún aliciente, algún componente. A mí me parece que eso es necesario. Yo creo que también pasa como con la comida. Mire, no quiero tocar, insisto, la verdad, pero hay que ponerle un poco a veces de sal y pimienta, ¿no? Tanto a una información determinada como a los contenidos globales de un medio de comunicación.
Si buscáis en internet, que muchos entramos ahora en Google para consultar la vida de alguna persona, veréis el espectacular currículum de Diego Carcedo, un hombre siempre vinculado a las noticias, a Televisión Española, por ejemplo, a los informativos, ¿no? La noticia, la actualidad ha sido siempre tu pasión. De alguna manera sí, aunque he hecho otras muchas cosas, ¿no? Pero en fin, empecé haciendo periodismo local y la mayor parte, una gran parte fue en Televisión Española, pero en donde hice de todo, como de corresponsal volante, de corresponsal permanente, de director de los programas informativos, presenté también algún programa, no muchos, no era lo mío, director de Radio Nacional 6 años. Sí, la verdad que la noticia, y ahora mismo que soy columnista y yo lo de la noticia me sigue interesando muchísimo. Sigo, y ahora mismo, si me preguntases qué quisiera hacer ahora mismo en el periodismo, marcharme a Venezuela esta misma tarde, buscar a ver si me abuelo aquí desde el Prat e irme a Venezuela esta misma tarde. ¿Verdad? A seguir la noticia desde ahí. Sí, sí, desde allí in situ, sí, que también debe ser peligroso, pero iría encantado, no tendría la menor duda. Sería otro capítulo más de este libro, ¿verdad? Que está plagado de experiencias así. Tengo muchos capítulos sin escribir todavía, pero este sería otro, supongo, que pasase algo, que yo presenciase algo, pero sí, ahora me gustaría estar en Venezuela. En fin, comprendo que ya no pensarán en mí los medios de comunicación, pero lo haría encantado. Hombre, ese es otro de los grandes temas que se comenta en este país, ¿no? ¿Por qué muchos periodistas veteranos que tenéis toda esa experiencia, todo ese currículum y ese saber hacer, muchas veces quedáis en un segundo plano para dar paso a otros jóvenes que a lo mejor están más en el candelero por otros motivos, ¿no? Bueno, es necesario también que se produzca una evolución y que los medios se vayan incorporando a periodistas jóvenes con fuerza y con iniciativas. Pero claro, renunciar a la experiencia de los mayores, eso es fatal. Y eso en estos años de crisis en que muchas empresas optaron por la fórmula de prescindir de los periodistas con experiencia, porque son los que cobran trienios y tienen sueldos más altos, para incorporar a periodistas jóvenes con unos sueldos muy bajos, pues han cometido un problema, que es que la calidad de los medios ha descendido. En líneas generales, muchos medios han descendido claramente, y es por eso, porque no es lo mismo una redacción muy profesionalizada donde hay unos mayores que tienen experiencia, que van enseñando, porque aquí hay una componente profesional que la aprendemos cuando estudiamos periodismo, pero después hay una componente de oficio que es el ejercicio. Es la experiencia, el día a día. La experiencia, lo mismo que en el derecho. Para ser un abogado relevante, pues antes que pasar por un bufete ahí aprendiendo de los mayores, practicando, es fundamental, ¿no? Bueno, pues a lo mejor los periodistas jóvenes les vendría muy bien leer este libro. Vamos a hablar de algunos de estos grandes capítulos. ¿Cuáles son para ti los más emotivos? Aunque me imagino que esto es como los hijos, cada uno es especial. Bueno, yo no tengo hijos, con lo cual, pero bueno, sí, en mi experiencia de estos días de entrevistas, y eso me alegra mucho, que unos se fijen en unos y otros en otros, y que no haya coincidencia. En esto me alegra, y las preguntas que me suelen hacer los periodistas, los colegas, también suelen fijarse más en unos que en otros. Pero bueno, yo he procurado justamente eso, hacerlo muy variado, temáticamente, cronológicamente, geográficamente. Hay episodios que se producen en Centroamérica, en Asia, en África, en Oceanía, en Europa, en Portugal, menos en España, prácticamente no hay. Y bueno, sí, que lo lean los jóvenes y los mayores. Me temo que los jóvenes no son muy proclives a leer, lo cual deprime bastante, pero bueno, yo confío que alguno llegue, ¿no? Sobre todo. Pero en fin, no son lecciones de periodismo, no tiene un sentido didáctico, es más bien un sentido más narrativo de hechos que han ocurrido, y eso sí, ajustándose siempre a la verdad, de cosas que yo he vivido, que yo he escuchado, que yo he visto, que en su mayor parte también las he contado en Televisión Española, en los demás medios que trabajé, solo que claro, aquí lo hago con mayor amplitud y mayor perspectiva en el tiempo. Si hacemos un repaso por todos estos capítulos, algunos en Vietnam, otros en Honduras, otros en algunos países africanos, donde te ha tocado ir, donde te han enviado, donde ha tocado, ¿no? ¿El miedo siempre ha estado por ahí o de alguna manera o de otra se ha presentado en algún momento? Tengo muchísimos más países, pero sí, el miedo por eso es el nexo que lo une todo, es el eje. En todos los episodios que recojo en el libro están caracterizados porque ahí he sentido miedo.
¿Qué sentido? Miedo, algunas veces miedo cerval, otras veces miedo al ridículo, otras veces miedo a la conciencia, pero siempre miedo es el nexo común de todas ellas. Claro, aquí predominan siempre los miedos físicos, los miedos en las guerras, en las revoluciones, en los terremotos, los miedos que sientes cuando te ocurren cosas que no precisas ir a una guerra, ni salir de Barcelona, ni ir a... No, que te lo puede ocurrir cuando hay un delincuente que te pone una pistola en el pecho o algo por el estilo. Claro, es que también muchas veces se mitifica esta labor de los periodistas que vamos a cubrir acontecimientos bélicos. Se ha mitificado mucho esto, se ha creado esa imagen, dice corresponsal de guerra. Bueno, corresponsal de guerra, españoles, somos periodistas que de vez en cuando la redacción te manda a cubrir una guerra, pero al día siguiente te manda a cubrir un pleno del ayuntamiento, ¿eh? O sea, yo he hecho de todo, o sea, he ido a 7 guerras, me parece, y luego a varias revoluciones, elecciones, golpes de Estado, eso sí he hecho muchas más. Dice, bueno, pero no por eso me considero corresponsal de guerras. Y yo de guerras, por toda mi trayectoria profesional, le habré dedicado algo así como el 10% de mi actividad, o menos quizás, ¿no? De miedo sí, porque es donde pasa más miedo. Pero también lo pasas muchas veces en los lugares que menos esperas. Sí, sobre todo en esas catástrofes naturales a las que también te has tenido que enfrentar y sobre todo viendo tan de cerca, palpando tan de cerca lo que nosotros vemos desde casa, desde la televisión, que tú lo estás viviendo en primera persona, ¿no? Intentar traspasar eso al que lo está viendo. Una historia que no la conté en el libro. Yo cuando entré en el periodismo, empecé a viajar, ya tenía 27 años o 28 por ahí, una de las primeras salidas fue a Sicilia, a un terremoto en Trapani. Y entonces llegué allí a ver, yo tenía poca experiencia y empecé. Yo nunca he visto hasta ese momento un cadáver, nunca he visto un muerto. En mi familia no había tenido suerte, no había muerto nadie, no había visto un muerto. Y me asustaba mucho la idea de ver un muerto. Y el primer muerto que yo he visto fue en Sicilia, a una máquina excavadora que estaba un edificio en ruinas del terremoto y sacó a un cadáver, colgando así. Fue el primer muerto que yo he visto, me produjo una impresión espeluznante, te lo recuerdo, ¿no? Después he visto tantos muertos, a veces, ¿verdad? Que centenares a veces, sí. ¿alguna vez has vuelto a casa y has dicho, ya no me voy más, ya después de esto que me ha pasado, o esto que me ha marcado, o esto que se ha quedado ahí dentro de mí, esa tentación de decir, no, ya no salgo más, me quedo en la redacción escribiendo, que vaya otro? No, nunca en absoluto. No, nunca se ha presentado ni me he hecho ese planteamiento. La verdad es que en ese sentido yo tengo un problema, tengo muchos. Uno es que no sé decir que no. Ya voy aprendiendo, pero yo recuerdo que cuando entré en televisión, el director de informativos, que me fichó a mí era Juan Luis Cebrián, el del País, Juan Luis Cebrián, ¿sabes, no? Y bueno, Juan Luis es un día, yo no sé qué hice, que empecé a viajar y tal, pero un día en su despacho me dijo, mira Diego, tú llevas una buena carrera profesional, tú puedes subir mucho en el periodismo, puedes llegar. Dice, lo que pasa es que tienes un problema. El problema es que no sabes decir que no. Dice, tú si fueses mujer ya tendrías 11 hijos de soltera. Y digo, pues, y es verdad, sí, yo creo que nunca me han ofrecido nada, me han encargado nada que dijese que no. Hombre, de este tipo, otras cosas, pues sí, he tenido que decir que no a muchas cosas en la vida. Y además he aprendido bastante a decir que no, porque a todos se aprende. A todo. Bueno, pues estas anécdotas que nos cuenta Diego en primera persona las podremos leer aquí explicadas en forma de capítulos, todos ellos con ese guión, ese hilo del miedo, ¿verdad? El miedo es lo que los une a todos de miedo. Unas veces miedo a las balas, otras miedo a otras muchas cosas, otras veces el miedo a un gecko, a un lagarto, que tuve una experiencia terrible con él. O sea, sí, el miedo, pero yo creo que todos tenemos miedo en determinados momentos. Yo sigo teniendo miedo a cosas. Te voy a decir una cosa, también hay gente que pasa mucho miedo trabajando en su despacho cuando pasa el jefe por delante, que casi es peor ese miedo. Sí, y no digo nada cuando pasa el inspector de Hacienda. También, pues cuando pasa el jefe, o cuando otras muchas cosas, o cuando tienes que recibir a un político que te viene a quejarte de que en el telediario le sacaste poco, ¿no? Por ejemplo, que eso pasa, ¿no? Ya me acostumbré a lidiar con estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Esperamos que le hayamos puesto la miel en los labios a los espectadores, tengan ganas de abrir este libro y de viajar contigo a todos estos acontecimientos que has tenido el placer, el honor y el miedo de vivir. Encantado. Muchísimas gracias. A vosotros.